¿Estamos? Bueno, buenos días. Hoy es, como saben, 14 de abril, hace un mes desde que se decretara el estado de alarma por el Gobierno central, un mes de resistencia y también de solidaridad, de cuidar a los más débiles, a los enfermos, a nuestros mayores, de proteger a nuestras familias y nuestras casas. Un mes que nos ha demostrado de lo que somos capaces. Esta mañana nuestro presidente, Fernando López Miras, ha tenido una videoconferencia con los gerentes de las áreas de salud, del 061 y de salud mental, para reconocer la labor de todo el personal que está cuidando y atendiendo a los enfermos, agradecerles su esfuerzo y de transmitirles todo el apoyo del Gobierno y de toda la ciudadanía. Desde el comienzo de la pandemia han sido 198 los profesionales del Servicio Murciano de Salud los afectados por el COVID-19, de los que 162 son personal sanitario. De ellos, 153 ya se han reincorporado al trabajo y el resto esperemos que lo puedan hacer pronto. En los meses de marzo y abril, la plantilla del Servicio Murciano de Salud se ha reforzado en 1.323 personas, llegando a la cifra de 24.853 profesionales. Los datos de ayer, que actualizó a las 21 horas el servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud, son los siguientes. El número de personas afectadas desde el inicio del brote ascendía a 1.487, el número de casos activos era de 905 y siguen disminuyendo lentamente el número de pacientes ingresados, que se situaba en 21, de los cuales 41 personas lo estaban en cuidados intensivos y el resto, 694 personas, en aislamiento domiciliario. Desgraciadamente, aumentan a 106 las personas que nos han dejado a causa de esta pesadilla. Por otro lado, la cifra esperanzadora, una vez más, el número de personas curadas asciende ya a 476 personas. A día de ayer se habían realizado más de 13.000 pruebas de coronavirus y en lo que se refiere a las residencias de personas mayores y centros sociosanitarios de la región, hasta ayer eran 248 los residentes afectados desde que comenzó este brote y por el que desgraciadamente 53 personas han fallecido. El número de trabajadores de estas residencias contagiados desde el inicio de la pandemia sigue estando en 82. Y de igual manera sigue sin cambiar el número de centros afectados. Son 4 residencias de personas mayores, un centro de personas con discapacidad y un centro de menores. Con respecto a este asunto, desde el Gobierno regional hemos puesto en marcha un protocolo de visita de acompañantes ante la situación de últimos días de personas afectadas por COVID-19 en residencias y centros sociosanitarios. Este protocolo tiene como objeto diseñar las medidas adecuadas para permitir la visita presencial, prioritariamente a las personas mayores que se encuentran en su última etapa por un acompañante. Las medidas estarán destinadas a proteger de un posible contagio al acompañante que acceda a las residencias, así como a las personas que en ellas viven y trabajan. El protocolo incluye, además, diferentes medidas para la protección del familiar, el tiempo de estancia, así como medidas epidemiológicas tras la visita. El familiar tiene que firmar un compromiso informado de cumplir con todas las recomendaciones y, sin duda, una medida humana para que podamos despedirnos de nuestros mayores. Las cifras van mejorando lentamente, día a día, pero seguimos, nunca mejor dicho, en alerta y toda precaución aquí es poca. El seguimiento de las medidas de prevención e higiene es crucial para que podamos seguir avanzando. Y gracias a todos por vuestro compromiso, porque de esto saldremos todos juntos. Y ahora, sin más, estoy a su disposición para las preguntas que quieran hacer o que hayan hecho vía WhatsApp. Buenos días, consejero. Pues le traslado esas preguntas que han enviado los medios de comunicación hoy. Desde 7 Televisión, la aplicación de asistencia COVID-19 del Ministerio de Sanidad se puede usar en 5 comunidades autónomas, entre las que no está la región de Murcia. ¿Tienen previsto que se pueda usar o, por el contrario, están trabajando en una app independiente, como sucede en otras comunidades como Madrid, Cataluña o País Vasco? Vamos a utilizar la del Ministerio. Ya lo dijimos hace una semana que queríamos participar de esa aplicación. También es verdad que hemos puesto algunas aplicaciones, tanto el portal del paciente, que tiene capacidad como para, digamos, que la gente que tenga algún síntoma pueda ver qué enfermedades o si tiene con más o menos probabilidad la presencia de un COVID e incluso pedir a través del portal del paciente la cita ya a su médico. También pusimos la aplicación de Llámale y Dile con objeto de ir entendiendo cómo son las cadenas y de alguna manera a los contactos que podamos tener, avisarles de que puedan tener algún síntoma en los próximos días y, por supuesto, utilizaremos también esta aplicación que ha puesto en marcha el Ministerio.
Desde La Opinión, el diario La Verdad y Radio Nacional de España, el Ministerio ha puesto a disposición de las comunidades los laboratorios privados, su personal y sus materiales para la realización de pruebas PCR. ¿Cómo valora esta medida? ¿Murcia hará uso de estos medios privados para agilizar la realización de pruebas? Bueno, la medida estamos completamente de acuerdo. Es un tema que se ha hablado en numerosas ocasiones en las reuniones que tenemos en el interterritorial. Y bueno, nosotros el problema que tenemos aquí en la región es que ahora mismo tenemos poca capacidad de material para hacer PCRs. Y el material que tenemos es el que tenemos que estar utilizando. Es decir, no tenemos problemas en el número de termocicladores, que son los aparatos que son capaces de detectar el virus, sino del material, de los kits necesarios y del material para el diagnóstico. Entonces, lo tenemos que tener concentrado en nuestras instalaciones. En un momento determinado, si tuviéramos más necesidad, por supuesto que haríamos uso de los que hay en el sector privado, que por otra parte son muy pocas. La Opinión y Cartagena Diario, en relación al control de enfermos o posibles casos confinados en sus hogares, ¿cuántas personas en seguimiento domiciliario se han saltado el aislamiento y se han sido detectadas por los médicos de primaria? Sí, están siendo detectadas diariamente. Se informa a las direcciones del área y nosotros vamos en comunicación con la policía y tenemos alrededor de 900 personas que se han soltado este aislamiento. Onda Regional de Murcia. ¿Está trabajando la Consejería de Salud en un plan de contención si se confirma finalmente con los test la baja incidencia de la enfermedad en la región y si finalmente el desescalamiento se produce al mismo ritmo en todas las comunidades? Tenemos, como siempre, trabajamos con los mejores y los peores escenarios posibles y, por supuesto, que ahí estamos estudiando lo que sería el desescalamiento en la región, nuestras propuestas, que son las que trasladamos al Ministerio, y será el Ministerio el que al final diga cómo se va a ir haciendo a nivel general. Yo creo que tienen que ser medidas que estén consensuadas desde todos los puntos de vista por el Ministerio. Nosotros tenemos un técnico ahí que está diciendo lo que pensamos, ¿no? ¿Cuándo se van a hacer los test a los trabajadores de servicios esenciales como empleados de supermercados, de correos, transportistas, medios de comunicación, etcétera? Vamos a ver, los test están para lo que están. Hay unos test que son diagnósticos, que son el PCR que conocemos de siempre, que es un test que detecta el virus a partir del segundo o tercer día de contagio. Y son test que tenemos dificultades a veces, hemos tenido al principio porque nos faltaba material. Y esos test ahora mismo se están haciendo a las personas que llegan con síntomas a los hospitales o que tienen síntomas graves, que son personas de riesgo. Test que, aparte, ahora vamos a ampliar a pacientes con síntomas que eran casos, digamos, leves y que hasta ahora, según indicaciones del Ministerio, no estábamos haciendo y que ahora vamos a empezar a estudiar de nuevo con PCR para tener más batería de test. Los test de inmunidad, que son los anticuerpos, detectan la enfermedad una vez que han pasado 7, 8 o 9 días. Con lo cual, lo que hacen es ver si la enfermedad en principio ya se ha curado a la persona o puede ser que está pasando las últimas fechas de la enfermedad. Lo que quiero decir con esto es que lo más importante para una persona que trabaje en un supermercado, que trabaje en un sitio donde tiene contacto con las personas, es, en primer lugar, si tiene cualquier síntoma no puede ir a trabajar. El aislamiento ha sido una de las medidas críticas en cómo se ha manejado la pandemia a nivel de la nación y a nivel de la región. Con lo cual es muy importante que una persona que tiene síntomas no vaya a trabajar. Si es una persona que, aunque no tenga síntomas, ha tenido un contacto estrecho con una persona que es positiva, pues también debe de guardar un poco de cuarentena, porque hay riesgo de haberse contagiado. Y es preferible que haga el aislamiento a buscar el sí o no de un test rápido para ver si puede incorporarse al trabajo. ¿Por qué? Pues porque puede estar en un periodo ventana, en el periodo inicial que decíamos, que una persona puede estar contagiada y estar incluso la PCR negativa, o puede estar en los 9 días que hay antes de que aparezcan los anticuerpos con un test que decimos rápido o de inmunidad. Esas son las dificultades que tenemos, con lo cual, en definitiva, pacientes que trabajen ahora, que hayan empezado a trabajar, pacientes, me refiero a personas, ciudadanos que hayan empezado a trabajar en servicios no esenciales o que estén trabajando todos los días en contacto con las personas. Muy importante, si tienen cualquier sintomatología o un familiar muy cercano tiene la enfermedad, tienen que quedarse en casa y tienen que notificarlo a su médico de familia para que les haga el seguimiento por si surge una complicación. Eso ahora mismo es lo más importante y no centrarnos en buscar test, que ya seremos nosotros los que indiquemos a qué personas y cuándo lo vamos a hacer, ¿no? Desde Radio Nacional de España, el Ministerio de Sanidad, en base a informes de la OMS, cree que el coronavirus apenas se verá afectado con los cambios estacionales. ¿Esto hace más vulnerable a la región?
Bueno, el tema es que ahora mismo, como este virus empezó a hacer relativamente muy poquito, en diciembre, enero es cuando empezamos a trabajar con el virus, ahora mismo lo que sabemos es cómo está afectando el virus en el hemisferio sur, que están en verano, o por lo menos están en una época mucho más calurosa, y efectivamente hay mucha incidencia, con lo cual, si así se está comportando en el verano austral, es fácil que también nos afecte de la misma manera cuando lleguemos aquí a los meses calurosos, ¿no? Con lo cual, siempre nos ha gustado pensar que el calor extremo pueda acabar con el virus, pero va a ser complicado, aunque hay mucha incertidumbre al respecto porque no tenemos el conocimiento preciso. Siguiente pregunta es desde la cadena SER. Empieza un nuevo trimestre escolar estos días y nos gustaría saber cuál sería su pronóstico y recomendación acerca de la vuelta al cole de los niños y si considera que sería conveniente la reapertura de las aulas cuando se vayan aliviando las medidas restrictivas. Es un tema que se tiene que barajar a nivel del Ministerio y nosotros iremos con lo que diga el Ministerio, porque ahora mismo no tenemos capacidad para decir lo que va a pasar, hay que esperarse. Ahora de Onda Cero. Si llevamos casi un mes confinados, los nuevos casos de infectados que salen ahora, ¿dónde se contagian? Pues es complejo porque hasta ahora, como habían tantísimos casos y tantas dificultades en principio para tener reactivos como para detectar los casos y seguir por el número que había, lo que son las cadenas de contagio, hasta ahora, digamos, hemos perdido el control del caso y de las posibilidades de contagio. En definitiva, cómo se ha contagiado una persona que aparece con síntomas un día y que hace 7 días ha estado contactando con alguna persona que le transmitió el virus. Entonces, ahora que tenemos más capacidad, porque tenemos menos casos, en las últimas semanas estamos teniendo 30 casos más o menos activos, ya estamos en condiciones con los medios que tenemos para volver a hacer lo que hacíamos al principio cuando se inició la pandemia, cuando empezó la epidemia, ¿no? Que es analizar cuando aparece un caso positivo qué ha pasado en los últimos 7 días con todas las personas que ha contactado para ver cuáles son las cadenas y quién es el paciente 1 que va contagiando a la gente. Sabemos mucho más ahora, sabemos que hay pacientes que incluso son asintomáticos, que pueden ser los que inicien la cadena, pero eso tenemos que estudiarlo ahora con nitidez y ahora es cuando vamos a empezar a hacerlo, cuando tenemos más capacidad porque hay menos casos y menos transmisión comunitaria, ¿no? Las 13.000 pruebas PCR de las que se informan o de las que se informaron anoche, ¿se corresponden con 13.000 personas diferentes? Sí, por supuesto. Cuando hablamos de pruebas que se han hecho son personas distintas. Cuando a una persona se le repite una PCR no cuenta como una PCR más. ¿Están rechazando pruebas PCR solicitadas por médicos de atención primaria para pacientes con síntomas confinados en sus casas? Bueno, no es que rechacemos, es que los criterios que puso el Ministerio hace ya algunas semanas, cuando empezaron a haber muchísimos casos y dada la capacidad que teníamos de hacer PCRs, el Ministerio estableció que nada más que se hacían PCRs a las personas de alto riesgo o que estaban en hospitales o que estaban en profesiones en principio que había que vigilar estrechamente por su carácter sanitarios o policía, etcétera, etcétera. Entonces seguimos esos protocolos. Si ahora hemos dicho que en Murcia, porque no se va a hacer todavía en otras regiones, vamos a bajar ese dintel, o sea, vamos a hacer más PCR a gente que en principio el Ministerio todavía no recomienda que se hagan, es porque creemos que tenemos más capacidad para empezar a estudiar esos casos. Y sí lo vamos a empezar a hacer. Pero hasta ahora no es que se rechace, sino que seguimos las indicaciones del Ministerio al respecto, ¿no? El periódico de yecla.com solamente autorizan la prueba a personal sanitario y de las fuerzas y cuerpos de seguridad que presentan síntomas o han estado en contacto directo con alguien. Al resto de personas con síntomas se les está relegando ante una posible escasez de medios para hacer más pruebas. Bueno, es lo que estábamos comentando. No es que se releguen, sino los casos en principio leves de profesiones no esenciales y no críticas en este momento. Se le sigue a nivel domiciliario ahora mismo y si hay complicaciones y si tiene ingreso hospitalario, por supuesto que se le hace la prueba en ese momento. Eso es como se está trabajando en toda España. Ahora nosotros vamos a empezar a hacer, como digo, determinaciones PCR ya, algunos casos en principio, de los que consideramos posibles, leves en principio, que se queden en domicilio, vamos a empezar a trabajar con ellos. A estos casos, a todos los casos posibles, son a los que vamos a hacer ahora un test de inmunidad para ver efectivamente qué porcentaje de esas personas han pasado la enfermedad y cómo tenemos en definitiva la inmunidad social, o sea, la inmunidad colectiva, ¿no? Y por último, 2 preguntas de la agencia EFE. El Colegio de Farmacéuticos ha pedido a su consejería autorización para poder vender test para la población. ¿Va a autorizar esta petición? En principio no estamos de acuerdo, eso hemos hablado
a nivel de la interterritorial, que ahora mismo todas las indicaciones de test tienen que estar indicadas o dirigidas por personal sanitario y tenemos que tenerlas controladas. Si no, puede haber mucho descontrol, en primer lugar, porque se van a hacer pruebas a gente que realmente no aporta ningún valor y que va a generar mucha incertidumbre. Si una persona va a hacerse ahora mismo un test porque le aparece en una farmacia que se lo pueda dar y el test le sale negativo o positivo, ¿y eso qué significa? Si es negativo, va a hacerse una PCR, ¿cómo va a ir entonces a hacerse una PCR? Si sale positivo, ¿qué quiere decir? Que no, que ha pasado la enfermedad, que la está pasando, va a generar muchísima incertidumbre y no tiene sentido. Yo creo que ahora mismo tenemos que atender a lo que dicen los técnicos, a lo que están haciendo nuestros sanitarios y no ahora mismo ir a un test que en principio pues tienen el valor que tienen, ¿no? ¿Y cuántos fallecidos por COVID-19 lo han hecho en los hospitales y de ellos cuántos en las UCIs? Bueno, esa información detallada ahora mismo no se la podría dar, pero bueno, se la podemos dar, ¿no? Más adelante. Pues estas son todas las preguntas en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias y ánimo.